a prender mi cámara y se fue la luz. Entonces, pues por eso vamos a tener la clase hoy. Déjenme les comparto pantalla. Y algunos avisos como avisos parroquiales. Muy probablemente ya vamos un poquito atrasados. Yo sé que ha sido básicamente mi culpa de que hemos cancelado algunas clases. Entonces, muy probablemente la siguiente y la siguiente de la siguiente nos veamos 2 veces a la semana, pero nada más esas 2 semanas y ya nos ponemos al corriente, ¿no? Pero yo les aviso, todavía ando viendo si puedo ajustar tiempos y ya si los ajusto, pues nos seguimos viendo una vez a la semana, ¿va? Bueno, una vez conmigo y una vez con Luis, pero si no, nada más sería 2 semanas en lo que nos acomodamos ya en el temario, ¿va? Y la otra es que ya actualicé el material en la página del curso. Todo el material de semántica aquí se quedó, nada más me falta subirlo de la lógica de separación. Pero, bueno, de todos modos, ese tema ya lo concluimos. No va a haber proyecto de eso tampoco. Y aquí va a estar todo el material de verificación. Para verificación vamos a estar usando este repositorio que vamos a estar editando Luis y yo. ¿Y por qué decidimos usar un repositorio? Pues porque aquí podemos insertar código, podemos poner, se resalta la sintaxis, ¿no? Podemos poner links y demás, y esto pues se vuelve un poquito más interactivo, ¿no? Porque ya Coq, aunque sí sigue siendo como manejando conceptos teóricos, pues es ya muchísimo más aplicado, ¿no? Ya se siente más como si estuviéramos programando, ¿no? Entonces, solo por eso hicimos más o menos el cambio de material. Y por aquí les había dicho, está el link tanto en la página como en el repositorio. Luis nos hizo favor de hacer una nota sobre asistentes de prueba. Es básicamente un recorrido rápido, tal cual nos lo platica aquí en el resumen, sobre las funcionalidades que tiene Coq. Entonces ahí pueden echarle una leída para que justamente la instalación, vean en qué consiste Coquide, cómo se conforma, qué botones vamos a usar, qué significa cada pantalla y demás. De todos modos, esto lo van a ver en la ayudantía, pero por si le quieren ir echando una leída, ahí va a estar, ¿sale? Entonces, todas las sesiones las voy a llevar con el repositorio. Aquí va a estar todo el material. Entonces, si no se acuerdan dónde está, pues está la liga aquí directamente en la página del curso, ¿sale? Entonces, vamos a empezar platicando justamente de Coq. Y ¿por qué vamos a hablar de Coq o por qué estoy empezando a cambiar de temas radicalmente? Bueno, primero que nada, ya acabamos básicamente la primera mitad del curso. El curso se llama Semántica y Verificación y lo que estuvimos haciendo hasta la semana pasada o incluso hasta ayer con Luis, que acabo de ver estos temas, estuvimos viendo semántica y la idea era que básicamente aprendieran a formalizar eh, las ideas que tienen plasmadas en un programa, ¿no? O incluso en un lenguaje de programación. Entonces, lo que hacíamos, vimos 3 estilos de semántica, que fueron la semántica operacional, donde pues básicamente usamos reglas, sistemas de transición, y mediante estos sistemas, pues yo iba diciendo cómo se evaluaban las expresiones, ¿no? Así, pues tengo una suma, primero evalúo al lado izquierdo, después el lado derecho, y eso te va a dar el resultado final, ¿no? Entonces íbamos diciendo paso a paso cómo ir evaluando las expresiones en términos de las operaciones que están realizando. Después dimos un salto medio radical, que ya en su proyecto hasta se pelearon un ratote con eso, que era la parte de la semántica denotativa, donde ya no dependíamos tanto de las operaciones como tal, o sea, no estábamos dependiendo del comportamiento de los comandos, sino que tratábamos de dar un mapeo a algún objeto que me permitiera representar justo lo que trata de hacer la expresión que estamos definiendo, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de las expresiones regulares, pues todo lo tenían que mapear básicamente a conjuntos, ¿no? Bueno, a lenguajes, pero pues, a final de cuentas un conjunto. Entonces, pues fue como un salto un poquito radical, pero seguíamos describiendo el comportamiento de un programa, seguíamos hablando de lenguajes de programación, y justo la idea es formalizar lo que tenemos para que pudiéramos hacer algunas pruebas, ¿no? A lo mejor en denotativa casi no lo hicimos,
pero pues sí tenemos ya pruebas, por ejemplo, para saber si un programa termina, para saber si un programa es equivalente a otro, ¿no? O sea, hicimos pruebas muy particulares, pero esto se puede extender todavía más, ¿no? Dependiendo de qué estén trabajando. Y luego dimos el salto a, le llamamos lógica de Hoare y lógica de separación, pero realmente también es un tipo de semántica, que es la semántica axiomática, que justamente sirvió como un puente entre los dos temas, ¿no? Estoy rescatando toda la parte semántica, definimos reglas, el sistema deductivo de Hoare y demás, pero esta semántica la estoy utilizando para verificar programas, ¿no? Y la verificación en ese sentido, pues yo quería que se cumpliera o dada una precondición un comando, pues se cumpliera o al ejecutar el comando se cumpliera justamente la postcondición. Entonces ya estoy hablando de verificación, sin embargo sigo utilizando un tipo de semántica. Entonces ahora sí vamos a dar el salto completamente, ya que básicamente los temas anteriores son para aprender a formalizar. Pues ya que sabemos estas formalizaciones, ya que sabemos manejar los tres tipos de semántica, pues ahora sí vamos a meternos de lleno a la verificación. Y hay muchos tipos de verificación, ¿no? Los voy a ir mencionando conforme vayamos avanzando aquí en el curso, pero el tipo de verificación que, al menos en donde yo he visto que hay mayor avance hoy en día, es en la verificación formal. Entonces, por eso decidí ver esta parte de Coq, pero podríamos ver otro tipo de verificación, por ejemplo, la verificación de modelos, ¿no? Seguir hablando de esta parte de la semántica axiomática, ¿no? Pero creo que esto está como un poquito más en tendencia y les va a servir muchísimo más, ¿no? De todos modos, voy a ir hablando de los demás tipos de verificación conforme vaya, como que vaya saliendo algún concepto importante, se los puedo platicar. Y si quieren más material de alguno de esos otros temas, pues me dicen y lo podemos platicar, ¿va? Entonces, bueno, vamos a empezar justamente a platicar de la verificación formal y cómo es que se logra hacer esto en Coq. Entonces, más o menos para ponernos en contexto, creo que hoy en día todos sabemos que pues programar es algo difícil en cierto sentido, ¿no? A lo mejor desde cuando estamos aprendiendo, los primeros semestres, pues sí es medio complicado, pero ya conforme vamos avanzando, vamos tomando más materias de programación, nos empiezan a pedir otros programas un poquito más sofisticados, pues se comienza a volver un poquito más fácil, ¿no? Así de, pues esto ya lo había hecho antes, ¿no? Entonces uno empieza a agarrar como experiencia programando y básicamente esa experiencia nos la da cuando pues yo utilizo cosas que ya utiliza en otros proyectos. Y pues poco a poco pues yo voy haciendo de cierta forma, se dice que hacemos callo programando. Y entonces en nuestra mente pues ya creemos que todo lo que programemos, como ya lo habíamos hecho antes, pues por defecto está bien. Cosa que pues realmente no es cierta, ¿no? Y entonces en algún punto comienzan a llevar materias donde pues ya no son programas tan pequeños, incluso no sé si alguien aquí ya haya trabajado, pero pues los programas que empiezan a aumentar y aumentar, y entonces aunque yo solo esté haciendo un modulito, la integración con otros módulos de que esté haciendo alguien más, pues se vuelve algo así súper tedioso, ¿no? E incluso en un proyecto personal pasa, ¿no? Como ahorita no sé si en su proyecto les pasó que, es que una función no la logro conectar con otra, o ya lo logré conectar, pero me trae 80,000 errores, ¿no? Entonces, el software, pues hoy en día está creciendo y creciendo y creciendo, y ya hay muchísimas empresas de software, ya hay un montón de avances, ya tenemos un montón de aplicaciones para casi, casi cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Así de, debería haber una aplicación para esto, ¿no? Y se meten a la Play Store y seguramente ya hay una aplicación que hace eso, ¿no? Entonces, algo que es muy importante y que tenemos que tener siempre, siempre, siempre en cuenta cuando estamos haciendo software, a lo mejor aquí voy a sonar un poquito a ingeniería de software, no es tanto el objetivo, digo, tampoco le estoy tirando hate a la ingeniería de software, pero algo que estamos cuidando o que siempre queremos cuidar es la calidad del software que estamos haciendo, ¿sale? Y a lo mejor me gusta más la teoría, a lo mejor no voy a ser ingeniero de software realmente en mi vida, pero pues ciertamente los programas que yo tenga que hacer tienen que funcionar sí o sí, ¿no? O sea, si yo voy a hacer algún sistema, no sé, en Haskell o en algún lenguaje
funcional o independientemente del paradigma, yo tengo que garantizar que mi programa funcione. Y a lo mejor la calidad del software pues puede ser desde algo muy, muy drástico que se tiene que cuidar hasta algo muy sencillo como pues, que el usuario entienda lo que tiene que hacer o que mi sistema sea lo más eficiente posible. Entonces, ¿a qué nos referimos con calidad? Pues normalmente vamos a decir que es como el grado en el que el software satisface lo que me está pidiendo el usuario o el cliente básicamente, ¿no? Entonces a lo mejor, y por ejemplo ahorita que hicieron su proyecto, pues la calidad del software, pues es que tanto satisfacía la necesidad de pues implementar todas estas reglas de las expresiones regulares, que saliera exactamente lo que queríamos, y no es tan grave en este sentido la calidad, porque era un proyecto, aunque se tardaron un poquito, pues no era un proyecto tan grande, ¿no? Pero tenemos software un poquito más, sensible, como software que administra cuentas bancarias, como software que administra equipo médico, incluso en la NASA ya en los lanzamientos de cohetes utilizan software, ¿no? Entonces, la calidad, les digo, va a depender mucho del tipo de software que estemos implementando. Entonces, podría ser que yo, por ahí hubo un caso hace muchos, muchos ayeres, había una máquina de radioterapia que, pues que nada más la programaron así, como, pues, me pidieron que hiciera esto, va. No hicieron pruebas, no hicieron, ningún tipo de verificación ni validación. Ahorita la platicamos de cuál es la diferencia, pero pues, nadie le importó verificar que el software hiciera exactamente lo que pedía, y entonces esta máquina pues empezó a llenar de radiación a la gente, y hoy en día suena gracioso, pero realmente pues no lo es, ¿no? O sea, empezó a matar gente. Entonces no queremos que este sistema haga eso, sobre todo también hoy en día en el transporte pues ya tenemos un montón de herramientas de sistemas de pilotaje automático, ¿no? Por ejemplo, ya hay autos que se conducen solos incluso, no queremos que atropellen a nadie. Entonces necesitamos que la calidad de ese software sea lo más pues buena posible, ¿no? Hay que cuidar muchísimo la calidad. Y entonces, para que yo pueda obtener software de calidad, lo que tengo que estar cuidando muy, muy, muy bien es que no tengan defectos, ¿no? Entonces, los defectos, tristemente, son causados por los programadores, por los desarrolladores. No es algo que aparece nada más porque sí, sino que es un defecto, puede ser de lógica, puede ser que nada más escribimos algo mal, ¿no? O sea, puede ser desde una falta de ortografía o presentar inconsistencias en saldos bancarios, dar respuestas que no me importen, ¿no? Entonces yo no puedo dejar un software nada más así como, ya lo programé, ya acabé, listo, entregado. No, necesitamos garantizar que tenga el mínimo, si se puede, ningún defecto, aunque a veces esto es imposible, pero el mínimo de defectos posibles, ¿no? Y que pues esto nos va a ayudar a que mi software sea de la mejor calidad. Entonces, justamente si yo no cuido la calidad, pues ya hablamos de algunos casos o algunas situaciones que pueden ocurrir. Y entonces hoy en día, ¿qué se hace para comprobar la calidad del software? Pues vamos a tener dos actividades principalmente. Por un lado, se realiza la verificación, que es en lo que nos vamos a meter nosotros, pero también existe la validación. La validación está un poquito más del lado de los ingenieros de software, y básicamente la validación se asegura de que un sistema hace lo que el usuario espera que haga, ¿no? No sé si ya llevaron ingeniería de software, muy probablemente les dieron ahí los casos de uso y tenían ahí los flujos de ejecución donde uno tenía los caminos, ¿cómo se le llaman? El flujo de ejecución excepcional, algo así, no me acuerdo, la verdad. Y entonces uno decía, pues no, yo esperaba que me devolviera un 2 y me devolvió un 5, ¿no? Entonces ahí mi validación hace que pues no esté correcto el software, pero digamos, aunque estas herramientas han funcionado por años, siguen estando muy limitadas, porque estamos hablando de casos particulares. Es como si ustedes hicieran una demostración y me dijeran, pues es que se cumple para estos dos casos y por eso la demostración ya se cumple para todo caso, ¿no? Eso pues espero que sepan que no es cierto. Entonces, algo así es la validación, ¿no? Dar casos de prueba que a lo mejor sí son lo suficientemente significativos, pero que pues no me están validando al 100% el software.
Entonces, por el otro lado, tenemos justamente a la verificación. La verificación, por el contrario, tiene como objetivo asegurarse, ¿no? Y aquí es importante, nos tenemos que asegurar de que el software no tenga ningún tipo de defecto, ¿no? Digo, para asegurar que no haya defectos tenemos que probar otras cosas, pero en general no queremos que tenga defectos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son cosas completamente diferentes. Aquí nos queremos asegurar así al 100% que algo sea verdadero, que algo se cumpla, que en este caso es que no tenga defectos. Y en el otro solo es asegurarse de que el usuario, ¿no? Que hace lo que el usuario espera que haga. Pero eso es un poco ambiguo porque pues el usuario a veces ni siquiera lo tenemos ahí en vivo, ¿no? Entonces la validación, como les digo, pues hoy en día se hace con herramientas de testing, ¿no? Como las pruebas unitarias que seguramente les enseñaron en ICC o en estructuras de datos o incluso en modelado. Y muchas empresas ya tienen así un departamento de calidad, los famosos QAs, y entonces a ellos pues les dan así una batería de pruebas de, mira, quiero que pruebes esta pantalla con esta y esta entrada y veas que sí hace esto. ¿No? Entonces ahí están haciendo y haciendo pruebas y van y le dicen al desarrollador, oye, tú no sabes programar, corrígelo, ¿no? Y entonces nos ponen a programar otra vez todo hasta que haga exactamente lo que me están pidiendo. Sin embargo, como les digo, pues la validación se queda muy corta. La verificación es algo un poquito más complicado y es algo que ha ido creciendo y creciendo muchísimo más en estos últimos años. Entonces, como computólogos y en algunos casos los ingenieros de software han trabajado mucho, a lo mejor digo aquí, esto de la mano es un poquito tal vez exagerado, a lo mejor sí ha sido muy separado, pero en pocas palabras, sí hemos desarrollado, tanto computólogos como ingenieros de software, distintas herramientas que permitan facilitar tanto la verificación como la validación. Sobre todo en verificación, justamente, pues ya han nacido marcos de trabajo o métodos de trabajo, que pues, ya les hablaron de esto en ingeniería de software, y pues ya se definen patrones de diseño para que si yo voy a hacer un producto en particular siga una estructura específica, metodologías de trabajo como Scrum, ¿no? Para que pues, tengamos un control mucho más sencillo, ¿no? Diseño de distintos estilos de programación, ¿no? De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero los lenguajes de programación de propósito general cada vez están reduciéndose más, ¿no? Casi siempre ya los nuevos lenguajes están enfocados a una actividad en específico, justo para que no dejemos de lado algunas tareas importantes de un área en particular. Entonces, pues ya hay un montón de herramientas, digamos, técnicas y de ingeniería de software que ayudan. Sin embargo, pues también se ha hecho mucha investigación, sobre todo en los lenguajes de programación, técnicas matemáticas que nos permitan especificar y razonar sobre propiedades que deba de cumplir el software, justo como lo que hicimos con la lógica de Hoare, ¿no? Yo defino una lógica para poder probar propiedades sobre un programa en específico, ¿no? Entonces, en este curso nos vamos a enfocar justamente en esto último, ¿no? De utilizando técnicas matemáticas, poder especificar y razonar sobre propiedades que tengan nuestros programas y de esta forma, pues vamos a tener, pues, la garantía de que, pues, si esta propiedad se cumple siempre porque se está probando matemáticamente con una demostración, pues no va a fallar, ¿vale? Acuérdense que por ahí, al ratito les paso un video de que las demostraciones son para siempre, o sea, no es de que demuestro algo y ya pasado mañana ya no sirve mi demostración. Una vez que demostramos algo, esto va a ser cierto por siempre, siempre, ¿va? Entonces, nos vamos a enfocar en tres cosas que vamos a estar estudiando. Ah, por cierto, muy probablemente el material tenga por ahí algunos typos o links que no funcionen. Entonces, por favor, si detectan algo, me avisan para que lo pueda corregir y no se quede ahí por siempre, ¿va? Entonces nosotros en esta parte del curso vamos a enfocarnos en tres cosas. Primero que nada, a lo mejor vamos a estar repasando algunos conceptos de la lógica que ya han visto en sus cursos tanto de matemáticas, de estructuras discretas como de lógica computacional. Y pues los voy a repasar, digamos, no muy así a profundidad, nada más como para que los recuerden y sepamos cómo estamos aplicando estos conceptos. De hecho, ya hicimos un pequeño repaso con la lógica de Ford de Horst de cierta manera, justo para justificar o para poder probar
afirmaciones que hacemos sobre los programas. Entonces, la lógica nos va a estar ayudando muchísimo a lograr justificar esta parte. Por el otro lado, vamos a estar platicando Coq es un asistente de prueba, entonces vamos a estar utilizando básicamente asistentes de prueba que nos permitan construir y probar argumentos lógicos, ¿no? Antes de que yo pueda probar un argumento, pues necesito formalizarlo y decirle a Coq, oye, mira, esto es lo que quiero probar, ¿no? Y ya después Coq nos va a ayudar a probarlo. Y vamos a estar constantemente usando programación funcional, que por lo que vi en los proyectos, pues ya no sé qué tanto dominan de programación funcional, pero veo que sí tienen conocimiento como de los elementos, al menos los básicos. Les digo, el programa no permitía ver qué tan avanzados están en Haskell, pero se ve que saben algo de Haskell, ¿no? Entonces, justamente vamos a estar utilizando programación funcional y pues esta manera de programar nos va a permitir razonar sobre los programas que estemos tratando de modelar o incluso escribir ahí mismo, y nos va a servir como un puente para conectar la lógica con la programación, ¿no? Ya si ustedes han programado en este tipo de lenguajes, pues sabrán que son muy parecidos a la notación matemática, nos permiten plasmar funciones casi directamente, tienen funciones de orden superior. Entonces, el comportamiento pues, nos va a ayudar como a conectar estas ideas muy fácil, ¿va? Entonces, ¿de qué nos va a servir la lógica? Voy a ir ocultando mis GIFs para que no salgan spoilers. La lógica justamente, en resumen, ¿no? Digo, ustedes ya han llevado cursos de lógica, ya saben que existen distintos sistemas lógicos, como la lógica proposicional, la lógica de primer orden, y a lo mejor hasta ahí, bueno, ya vimos la lógica de Hoare, la lógica de separación, y hay muchísimas lógicas, ¿no? A lo mejor hasta ahí está su conocimiento, o ya han llevado otras materias como lógica 2 o algo por el estilo, pero bueno, sabemos que ustedes saben lógica, ¿no? Entonces, básicamente, la lógica estudia de alguna manera las pruebas o las demostraciones que estamos haciendo, ¿no? Básicamente lo que espera la lógica es poder probar que una proposición es verdadera partiendo de algún conjunto de varios argumentos que nosotros sabemos que son correctos, ¿no? Por ejemplo, en la lógica de Hoare teníamos por ahí estas restricciones del dominio, ¿no? Que decíamos, pues tenemos que probar que A es igual a. Pero ahí yo ya tenía toda la lógica de la aritmética, entonces la podía utilizar para construir otras verdades, ¿no? Para probar las ternas que teníamos en ese punto. Entonces, digo, está muy resumida para lo que usamos la lógica, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, en computación, parece que a veces, si no profundizamos mucho, parece que la materia de lógica está ahí flotando nada más, pero no es así. Realmente sí se está aplicando en muchísimas áreas. A lo mejor no lo ven explícitamente, pero la lógica siempre está por ahí escondida de alguna u otra forma. Entonces siempre ha estado presente en computación. Por ejemplo, estos dos autores, Mana y Waldinger, escribieron por ahí algún artículo, un libro, donde justamente nos decían que la lógica básicamente es el cálculo de las ciencias de la computación, ¿no? ¿Por qué es el cálculo de las ciencias de la computación? Porque es el que nos permite hacer todos los razonamientos que hacemos. Si ustedes analizan, pues la computadora está hecha con una ALU, y la ALU pues justamente tiene operaciones lógicas por detrás. Entonces casi todo lo que hacemos se maneja con lógica, ¿no? Entonces, para que nosotros lográramos que la computación naciera, pues tuvimos que entender toda esta parte y llevarla básicamente a modelos de cómputo, ¿no? Y pues hoy en día también se ha estado utilizando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, otros autores, ¿no? Aquí me faltó ponerle puntos, no encontré el nombre de todos los autores, voy a buscar este artículo, por cierto. Lo escribieron, este artículo se llamaba sobre la eficacia inusual de la lógica en ciencias de la computación, porque antes como que solo creían que, que sepan lógica para que cuando programen, sepan razonar y ya. No es tanto por ahí. Y justamente en este artículo hablan de un montón de aplicaciones, para así un montón, y justamente hablan de aplicaciones a nuestro campo, ¿no? A las ciencias de la computación, y justamente en ese artículo nos dicen, pues mira, la lógica ha resultado ser significativamente más útil, a lo mejor aquí
Luis nos ataca, pero dice que la lógica ha resultado ser significativamente más útil en las ciencias de la computación que en las matemáticas mismas, ¿no? Entonces, esa frase, pues a lo mejor ahí está a discusión, ¿no? Podríamos decir que es falsa o que es verdadera, pero lo que sí es cierto es que sí hay muchísimas aplicaciones de la lógica en las ciencias de la computación. Poco a poquito las iremos mencionando. Ya en este curso, pues supongo que vieron que sí hay bastantes aplicaciones, entonces tampoco es como que sea a lo mejor más útil que en las matemáticas, pero lo que sí es cierto es que sí es bastante representativa en nuestra área, ¿no? Por ejemplo, también las pruebas por inducción, ¿no? O sea, están casi en cada área de las ciencias de la computación que hemos visto, ¿no? Ese es como el ejemplo más claro. Ahí tenemos pruebas y si hay pruebas necesitamos de alguna manera a la lógica por ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor ya usaron inducción estructural. Nosotros aquí también hablamos de inducción de hecho, en estructuras discretas, en lenguajes de programación, en algoritmos, ¿no? En un montón de herramientas, ¿no? Sin embargo, pues nosotros los vamos a profundizar un poquito más que de lo que se hace en esta materia, ¿no? Entonces aquí les puse un meme bueno, un GIF de Rick and Morty, ¿no? Donde pues ahora ya vamos a hacer un poquito más de matemáticas, ¿no? Digo, tampoco algo muy sofisticado, pero ya vamos a profundizar un poco más, ¿sale? Entonces, para eso nos va a servir la lógica, ¿no? Y les digo, durante años nos ha ayudado como a lograr aplicaciones en la computación. Entonces, ahora, justo durante años ha habido mucho trabajo que ha conectado a la lógica con la computación, ¿no? A final de cuentas, tenemos una correspondencia muy importante, que es la correspondencia de Curry-Howard, ya platicaremos de eso más adelante, pero queremos conectar a la lógica con la computación, ¿vale? Y ahorita hemos estado diciendo que la lógica es muy útil a las ciencias de la computación, pero también ocurre en el sentido contrario, es decir, la computación también ha aportado muchísimo a la lógica. Y esos aportes a la lógica justamente se dan con lo que vamos a estar trabajando en esta sección. Entonces, las ciencias de la computación, pues justamente han aportado un montón de herramientas que nos permiten construir pruebas, nos permiten hacer demostraciones automáticas, asistentes para hacer demostraciones, que hay ahí un gran debate sobre si confiar o no en estas herramientas. No nos vamos a poner aquí filosóficos y demás. Vamos a confiar en ellas, tal vez no ciegamente, iremos hablando de por qué sí confiar de esto poco a poquito, pero por ahí hay una serie de personas un poquito radicales que así de, no, ¿cómo voy a confiar en una demostración de una máquina? ¿No? Pero bueno. Entonces, en general, estas herramientas que tenemos aquí se dividen en dos grandes categorías. Tenemos, por un lado, los demostradores automáticos, que es así como algo que se espera muchísimo, o sea, que queremos un demostrador así súper sofisticado. Ha habido muchas herramientas que han tratado de hacerlo, sin embargo, pues no es algo tan preciso todavía, no son de dominio general, siguen siendo de un dominio muy reducido. Así de voy a hacer demostraciones de teoría de conjuntos, voy a hacer demostraciones de teoría de gráficas, o sea, no es algo tan general todavía y los avances son muy poquitos, ¿no? Y en este tipo de programas, básicamente yo le doy una proposición al programa y el programa me tiene que decir true o false, ¿no? O sea, de esto es verdadero, esto es falso, ¿no? O si por alguna razón, pues el core de este software no me permite decirme true o false, pues me va a lanzar un error así de llevo 3 días ejecutándome, no logro encontrar una respuesta y me manda algún tipo de error, ¿no? Entonces les digo que se han creado varios demostradores automáticos, pero lo malo es que están diseñados para bueno, no malo, pero quisiéramos ir más allá, ¿no? O sea, estamos en un dominio específico todavía. Y algunos de estos ejemplos de estas herramientas son, por ejemplo, supongo que en lógica ya les hablaron del problema SAT, si no, por ahí les puedo pasar material. Entonces los solucionadores SAT ayudan bastante, ¿no? Justo uno tiene un problema, lo puede reducir al SAT problem, ¿no? Construye una fórmula proposicional y el SAT solver me dice los estados que hacen válida a ese modelo básicamente, ¿no? O me da los modelos de esa fórmula proposicional. Entonces yo tengo ya solucionadores SAT, los solucionadores S
MT, que son básicamente muy parecidos a los SAT. Si quieren también luego les paso material de esto. Y otra área que les decía hace ratito, que es la verificación de modelos, pues justamente también sigue este enfoque, ¿no? En la verificación de modelos, uno tiene, valga la redundancia, un modelo, por ejemplo, vamos a suponer que este es como el típico ejemplo, uno puede usar verificación de modelos para modelar distintos dispositivos de hardware, por ejemplo, un elevador, un microondas, qué sé yo, y yo quiero saber si al apretar tal botón, pues pasa algún desastre o que está funcionando correctamente el dispositivo. Entonces yo hago un modelo para este dispositivo y después le paso una fórmula y el modelo me tiene que decir si eso es verdadero o si eso es falso bajo la fórmula, bajo el modelo, ¿no? Entonces ahí necesitamos lógicas temporales y cosillas por el estilo, pero al final de cuentas o me dice true o me dice falso, y en el caso de que me diga falso, me da un contraejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los verificadores de modelos también los podemos ver como demostradores automáticos, ¿no? Y por el otro lado tenemos a los asistentes de prueba. Los asistentes de prueba son como unos híbridos entre pues, un demostrador automático, porque digo híbridos porque realmente no lo son, y justamente son híbridos porque automatizan los aspectos más comunes de la construcción de una demostración. Por ejemplo, si quiero hacer una demostración por inducción, pues yo ya sé que tengo que hacerlo para el caso base, sacar mi hipótesis de inducción ¿cómo se llama? Mi paso inductivo. Entonces, como que son elementos comunes en la construcción de una demostración por inducción, entonces rescatan esas ideas y me van guiando para que yo pueda hacer la demostración. Digo, no es tan literal así, pero en esencia es lo que hacen los asistentes de prueba. Entonces, te automatizan los aspectos más comunes de la demostración, pero van requiriendo de una guía humana, ¿no? Así de, ok, dime qué quieres demostrar. Bueno, te voy a construir aquí todas las herramientas que necesito, las funciones, definiciones, teoremas, lemas y demás. Y entonces yo te voy a pedir que hagas una demostración de una propiedad. Entonces el asistente de prueba me va a decir, mira, este es el esquema que tienes, pues veme diciendo pasos y yo te voy diciendo qué va pasando, ¿no? Entonces, pues aplica esta regla, ¿no? Y me va diciendo qué ocurre y qué tendría que hacer después bajo esa construcción o ese esquema que tiene definido. Entonces, vamos a ver esto con mucha más calma, mucho más detalle. Entonces, lo estoy dejando un poquito al aire, pero lo podemos ver más bien, lo vamos a ver con más detalle. ¿Vale? Entonces, ejemplos de herramientas que están aquí, pues, por ejemplo, tenemos a Isabel, que es súper famoso, fue de los primeros asistentes de pruebas. Tenemos a Agda, de hecho, consideré usar Agda en vez de Coq, pero creo que Coq está más en tendencia. Si quieren material de Agda, por ahí les paso un librillo. Tenemos a 12, a ACL2, a PBS y a COC, ¿no? Entonces nosotros, evidentemente, en este curso vamos a trabajar con COC. Y entonces uno diría, pues COC es muy nuevo y demás. Pues no realmente, lo empezaron a desarrollar en los 80s, pero lo que sí es verdad es que en los últimos años, pues como que ha ido creciendo más y se ha vuelto más famosillo, ¿no? ¿Qué más? El núcleo de COC justamente nos permite desarrollar demostraciones, tiene así como cualquier lenguaje de programación, digo, COC no es en sí un lenguaje de programación, tiene un lenguaje de programación, pero no es un lenguaje de programación, y pues nos tiene definiciones así súper comunes, lemas comunes. Lo que hace para construir las pruebas es utilizar tácticas. Luego platicamos bien de la definición de lo que es una táctica, pero básicamente nos va a ir ayudando a hacer las pruebas casi automáticamente, pero recuerden que no es un demostrador automático. Entonces no lo hace realmente de manera automática. Y aquí, pues tiene un lenguaje de propósito específico que también, si yo no tengo, no me sirven las tácticas que ya me probé COC, pues yo puedo definir mis propias tácticas ya como para problemas un poquito más específicos, ¿sale? Entonces, ejemplos de aplicaciones para los que se ha usado COC, que han sido tanto en la investigación como en la industria, pues tenemos también, lo podemos usar como una plataforma para modelar lenguajes de programación. Yo puedo definir todo mi sistema de transición en COC y a partir de ahí ya hacer algunas pruebas, justo como las que hicimos, por ejemplo, con IMP. De hecho, todo eso que hicimos con IMP
lo podríamos formalizar en Coq y hacer las pruebas que por ahí en algún punto les dejamos de tarea, ¿no? También se puede utilizar como un ambiente para desarrollar formalmente software y hardware certificado, es decir, uno dice, pues tengo este software, tengo este hardware, lo formalizan, otra vez hacen ciertas propiedades y Coq certifica que esta parte del software o que esta parte del hardware funciona correctamente. Esto sí se ha utilizado, luego les paso un paper donde habla de esto, pero pues sí es algo real, ¿no? También funciona como un ambiente, aquí lo ponen real, de programación funcional, con tipos dependientes. Hoy en día los tipos dependientes se han estado utilizando muchísimo también, pero casi en todos lados como que nada más te los ponen de ejemplos y, mira, existen, ¿no? Pero no te dan un lenguaje de programación que tenga tipos dependientes porque justo pues todos los lenguajes ya tienen un sistema de tipos y como que cambiarlos hoy en día pues como que no. Y entonces Coq realmente utiliza los tipos dependientes, entonces en la documentación y en el libro del que estoy sacando esto, pues básicamente nos dicen que se utiliza en un ambiente real, ¿no? Como de veras sí los usa. Por ahí hay otros lenguajes medio híbridos que ya han estado también usando estos tipos dependientes, pero pues Coq ha sido de los pioneros y la verdad es que los usan bastante bien, ¿no? Y también lo podemos usar, por ejemplo, como un asistente de prueba para la lógica de primer orden, ¿va? Y entonces a lo mejor el nombre Coq le suena un poquito extraño, pero pues aquí hay 4 motivos por los cuales decidieron nombrar Coq al lenguaje, ¿no? Uno de ellos pues fue la inspiración de que los lenguajes de programación o muchos lenguajes de programación tienen nombres de animales o a lo mejor no nombres de animales, pero casi todos los lenguajes tienen como mascota por ahí algún animal. Entonces aquí hay algunos ejemplos de lenguajes que tienen nombres de animales. De todos esos yo solo conozco Camel, pero bueno. También bueno, ¿por qué nombres de animales? Pues porque justamente coq en francés significa gallo, ¿no? Porque escogieron un gallo, pues porque el gallo es el símbolo nacional de Francia y además Coq suena como las iniciales de el cálculo de construcciones, ¿no? Digo, partiendo de que esto está en inglés, y pues suena como Coq, ¿no? Y aparte, C, O y Q son las primeras letras del nombre de Thierry Coquant, ¿no? Que es justamente uno de los primeros desarrolladores de Coq, ¿no? Entonces aquí está el meme del gallo Claudio de matemáticas, hijo, ¿no? Entonces, justamente Coq, pues para eso lo vamos a estar usando, es un asistente de pruebas y pues nos va a permitir como combinar todo lo bueno que ya sabemos de la lógica de nuestro curso de lógica computacional, todo lo bueno de la programación funcional que han ido aprendiendo en distintas materias, o no sé si ya hayan llevado declarativa, o el seminario que está dando ahorita Lourdes también les puede servir. Y pues está combinando básicamente lo mejor de dos mundos para resolver problemas bastante amplios, ¿no? O sea, no se restringe a un área en particular. Luego, lo de qué es la programación funcional, pues espero que en algún punto les hayan definido esto, si no, lo repaso un poquito breve, ¿no? Recordemos que la programación funcional se basa en el cálculo lambda, ¿no? Y un poquito en la teoría bueno, no un poquito, bastante en la teoría de categorías. Depende del lenguaje que estén usando, no todos tienen conceptos de teoría de categorías, por ejemplo, Haskell sí lo tiene, pero por ejemplo, Scheme o Racket no lo tienen. Y justamente en este estilo de programación, pues todo lo estamos manejando con funciones, ¿no? Y estas funciones, pues siempre decimos que son miembros de primera clase. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues son básicamente como cualquier valor en el lenguaje, ¿no? Justo en el curso de lenguajes de programación definen intérpretes para decir, pues si, cómo se evalúa una función, que normalmente es a closures, ¿no? Cómo se administran estos conceptos en la memoria, en el ambiente de evaluación y demás, ¿no? Entonces las funciones ahí en estos cursos de lenguajes de programación juegan un papel muy importante porque estamos construyendo un lenguaje funcional. Y al ser un lenguaje funcional, pues las funciones son muy importantes, son como cualquier otro valor. Yo las puedo guardar en variables, en estructuras de datos, las puedo pasar como argumento,
devolver como resultado. Entonces las funciones están ahí presentes en todos lados y son básicamente la unidad principal de cómputo. Y esto justamente pues porque vienen del cálculo lambda, donde pues todo se modela como una función, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para hacer cálculos en la programación funcional? Pues justamente voy aplicando reducciones, combinando funciones, ¿no? Que puede ser pasándolos como parámetro o incluso tenemos mecanismos que nos permiten componer estas funciones, ¿no? Que es justo por lo cual se llama programación funcional, porque realmente no son funciones, sino son funcionales, ¿no? Como lo que veíamos en semántica denotativa, ¿no? Entonces, el principal representante de este tipo de lenguajes es Haskell, ¿no? Casi siempre si alguien habla de funcional, termina hablando de Haskell, ¿no? Como yo en este momento. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de un programa en Haskell. Les digo, yo ya vi sus proyectos, entonces no creo que requieran esta explicación, pero bueno, sabemos que aquí tenemos la definición de la suma de los primeros números naturales y nótese que aquí no estoy diciendo cómo calcular la suma de los números naturales, estoy diciendo que la suma de los números naturales se define de esta forma, ¿no? Entonces, en este tipo de lenguajes vamos programando por medio de definiciones, ¿sale? Y la manera en la que a lo mejor uno dice, no, pero pues, ¿cómo voy a estar haciendo mis ciclos while? ¿Cómo voy a repetir cosas, no? No, pues aquí no necesitamos repetir cosas explícitamente porque contamos con la recursión que pues nos ayuda muchísimo, ¿sale? Entonces, en este curso, conocer de programación funcional nos va a ayudar bastante. Si no se acuerdan de muchos conceptos de programación funcional, aquí en la página del curso está el material del curso que di de programación declarativa. Ahí se pueden checar todas digo, no todas, pero las primeras notas son del Prolog. A partir de como las 6 ya estamos hablando de funcional. Entonces, si no se acuerdan de algún concepto o algo, ahí échenle un ojo. Y si no, nos pueden preguntar con toda confianza, ¿va? Y como les dije, pues nos va a ayudar a funcionar como un puente entre la lógica y las ciencias de la computación. ¿Y por qué pasa esto? Pues justamente en COC yo puedo ver a la programación funcional como, o más bien a COC como tal, lo puedo ver como una combinación de un lenguaje funcional, que ahorita vamos bueno, a ver si nos da tiempo, que vamos a ver básicamente, y este lenguaje funcional básicamente lo puedo ver como una combinación con un conjunto de pruebas que por un lado nos permitan declarar condiciones o aserciones que les vamos a llamar, y también para probarlas, ¿no? Entonces tengo justamente un lenguaje que hace eso, ¿no? Que es un lenguaje funcional. Entonces, es un lenguaje que nos está ayudando a definir aserciones y a probarlas. Entonces, como que ahí ya tenemos dos conceptos muy importantes. Puedo programar, pero también puedo hacer verificaciones en ese sentido. Y si le ponemos un poquito más detalle a lo que estamos haciendo, ya les hablé de la correspondencia de Curry-Howard, que la vamos a profundizar muchísimo más en otro tema, pero si yo lo veo con mucho más detenimiento y si ustedes se ponen a razonar ahí un día, a filosofar ahí en la facultad, si es que algún día abren, espero que se den cuenta que básicamente los programas que ustedes escriben, si los razonan, si lo piensan, cuando ustedes escriben un programa que hacen, pues declaran variables y después definen un algoritmo que sea lo más general posible y una vez que prueban que ese algoritmo es correcto, pues ya es una verdad absoluta por siempre. Entonces, y eso no le suena también a lo que hacemos en las demostraciones, ¿no? O sea, tal vez no declaramos variables como tal, pero vamos diciendo qué son las cosas. Luego con esas cosas construimos una prueba y una vez que la acabamos es una verdad eterna por siempre. Entonces, de cierta forma, podríamos decir que las pruebas que hacemos son básicamente programas. Y en el sentido de COC, pues yo estoy programando básicamente pruebas, entonces mis pruebas siguen siendo programas. Entonces la programación funcional en este ámbito, pues justamente nos va a combinar lo mejor de los dos mundos, la lógica como tal y la programación, ¿no? Y ahí es donde se va a ver la relación que, aunque no se aprecia a primera instancia, siempre ha estado ahí muy, muy relacionada, ¿sale? Y entonces aquí no supe qué GIF poner, pero me acordé de Hannah Montana, que tenía esta frase de lo mejor de los dos mundos. Entonces, justo eso es lo que vamos a tener. Lo mejor de la lógica y lo mejor de la programación, ¿sale?
Entonces, esto es como el contexto general de COC, así es como funciona. Digo, vamos a ver detallitos con más calma, pero no sé si hay alguna duda hasta aquí. Va, perfecto. Entonces vamos a empezar en los poquitos minutos que me quedan a hablar de lo que es la programación funcional en COC. Les digo que COC cuenta con un lenguaje de programación funcional, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto, hasta donde nos quedemos y ya la siguiente semana continuamos con lo que sigue. ¿Va? Entonces, ya estábamos hablando de la programación funcional, ya les había hablado que justamente eh, la programación funcional tiene ahí sus funciones de primera, bueno, las funciones actúan como miembros de primera clase, hablamos de composición y demás, pero bueno, vamos a verlo con un poquito más de calma, ¿no? ¿Qué nos deja hacer un lenguaje funcional? Entonces, este tipo de lenguajes, como ya dijimos, siguen un enfoque matemático, ¿no? Un enfoque que la verdad es que sí es muy, muy cercano a las matemáticas, incluso ustedes pueden tener definido un conjunto y lo pueden pasar a una función, digo, una lista por comprensión, pueden tener una función tal cual, la pueden copiar, si quieren hacer una función recursiva, la pueden definir funciones por partes, pueden hacer composición, incluso si necesitan definir una estructura en particular, pueden hacer distintos tipos de datos. Entonces, los lenguajes funcionales son casi, casi hermosos para mapear cosas matemáticas, ¿no? Y algo que es muy importante y de este enfoque es que nos van a permitir razonar sobre las funciones que estamos definiendo, ¿no? No sé si alguna vez en algún curso hablaron del razonamiento ecuacional. En un lenguaje funcional, pues básicamente lo que yo tengo es, pues estoy modelando todo como si fueran ecuaciones y puedo ir haciendo un razonamiento mucho más formal que en otros lenguajes. Por ejemplo, ¿cómo verifico que un programa es correcto en programación imperativa, como lo hicimos con IMP? Pues teníamos que ver que la invariante del ciclo y que si ver más o menos cuántas veces se repite, ¿no? Incluso cuando sacan complejidades, sacar complejidades de algoritmos que tienen ahí ciclos y cosas por el estilo es súper horrible. Y esto es justo porque ya tienen detallitos muy específicos de la computadora, del estado, que la memoria y cosas por el estilo. En los lenguajes funcionales todo eso no existe. Literalmente tenemos definiciones y listo, hasta ahí. No me tengo que preocupar de que, cuántas veces se va a repetir el ciclo, que la invariante del ciclo, que se actualizó tal salda de memoria. Todo eso no es importante en este tipo de lenguajes. Entonces, de cierta forma, estamos teniendo un nivel de abstracción muchísimo más alto porque no nos preocupan detalles tan particulares de la arquitectura de la computadora, ¿va? Entonces, entre otras características que tienen este tipo de lenguajes, pues justamente tenemos este concepto que siempre nos dicen, es que Haskell es un lenguaje puro, pero ¿qué significa que sea puro, no? Entonces, cuando los lenguajes implementan transparencia referencial, que es esta noción de yo tengo una función, le paso un argumento, si yo la vuelvo a llamar 80,000 veces o una o las veces que quieran con el mismo argumento, me tiene que dar siempre lo mismo, ¿no? O sea, no se vale que haya como cosas externas de la función que me la altere, ¿no? Entonces, la transparencia referencial me garantiza que los resultados de una función solo dependen de sus argumentos, ¿no? Entonces, si los lenguajes o las funciones del lenguaje permiten o cumplen con este principio, decimos que el lenguaje es puro, ¿no? Porque no hay efectos secundarios que lo alteren, no hay ahí como nada místico que haga que cambie de repente el valor de mi función, solo los argumentos. Y entonces Haskell se dice que es puro porque justamente cumple con este principio. Pero, por ejemplo, hay otros lenguajes funcionales como OCaml, Racket, Scheme, que no necesariamente cumplen con este principio. Son funcionales porque están basados en el cálculo lambda y demás, pero no cumplen con este principio, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo programar puramente, pero me permiten hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como les digo, las funciones son miembros o ciudadanos, también se les dice de primera clase, ya les platiqué sobre qué es esto, es decir, las puedo manipular como cualquier valor. También algo que es muy, muy útil, esto digo, lo podemos hacer en casi cualquier lenguaje, creo que todos los lenguajes que he usado permiten definir tipos de datos,
pero definan un tipo de dato en Java, en C o en otro lenguaje ahí sofisticado y van a ver que es así un caos, ¿no? Es que tienes que definir una referencia y luego tienes que ponerle funciones a no sé qué y que si es privado, que si es público, que si, ¿no? Entonces es algo medio feo, ¿no? Entonces, en este tipo de lenguajes podemos definir unos tipos de datos muy particulares que les llamamos algebraicos y es muy sencillo de definir. Yo únicamente digo el nombre del tipo, defino sus constructores y pues como que se siente como que estamos construyendo una gramática, ¿no? Así de, pues si tú quieres definir un árbol, para construir un árbol tienes que usar esta y esta regla, ¿no? O este y este constructor básicamente. Entonces, estas definiciones nos permiten, entre muchas otras cosas, definir estructuras de datos genéricas muy fácil, ¿no? Así de, quiero una lista de datos de tipo A. Quiero un árbol que almacene cadenas nada más, ¿no? Entonces, eso ya no es genérico, pero lo puedo hacer o muy particular o muy general. Y a estos les llamamos justamente, bueno, esto nos lo permiten justamente los tipos de datos, los sistemas de tipos polimórficos, aquí me falta una R, y pues al mismo tiempo esto nos permite utilizar al reconocimiento de patrones, el pattern matching, así de, pues definí una lista. Si la lista es vacía, haz esto. Si la lista tiene cabeza y cola, haz esto. Si la lista solo tiene un elemento, es esto. Y esta forma de utilizar el pattern matching se da naturalmente justo por la definición o la manera en la que definimos los tipos de datos, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a utilizar las principales características del lenguaje de programación funcional que provee Coq, que les dije, Coq no es un lenguaje de programación, usa un lenguaje de programación, pero no es un lenguaje de programación como tal. El lenguaje de programación que utiliza Coq se llama gallina. Por ahí dicen de broma que se llama gallina porque para poder llegar al gallo tienes que pasar primero por la gallina, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito extraño, pero así cuentan ese chiste siempre. Y justamente además del lenguaje de programación que tiene Coq, pues también tiene algunas tácticas que nos van a ayudar a hacer probar algunas propiedades. Aquí puse probar con V. Ven, les dije que hay varios typos, la V está junto a la B, entonces no es que no sepa escribir. Y pues, se pueden utilizar para probar distintas propiedades, ¿sale? Entonces, hasta aquí voy a dejar la sesión, ¿no? Y acuérdense que tenemos funciones de primera clase y entonces continuamos, bueno, conmigo la próxima semana. Mañana ven a Luis, aunque realmente no vimos nada muy relevante. Bueno, ahorita les aviso cómo va a estar las siguientes sesiones, pero yo creo que sí nos vamos a ver 2 veces la próxima semana para reponer un poquito el tiempo perdido, ¿sale? Entonces hasta aquí lo dejo y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.